Y dentro de este capítulo vamos a estar desarrollando sobre la cicatrización, concepto de cicatrización, tipos de reparación, división celular, mecanismos de reparación tisular, pasos en la formación de la cicatriz, pasos en la angiogenia, depósitos de tejido conectivo, factores que influyen en la reparación tisular, cicatrización por primera y segunda intención y las anomalías de la reparación, o en la reparación, mejor dicho. Entonces, en este capítulo vamos a abarcar muchas cosas con respecto a la reparación de los tejidos. Y empezando por el concepto de cicatrización, según lo que dice nuestro libro de cabecera, el Robbins, que es un restablecimiento de la arquitectura y la función tisular tras una lesión. Entonces, cuando hay un restablecimiento y se produce una reparación o una regeneración de un tejido que anteriormente fue lesionado o sufrió una lesión, entonces el tejido tiene la capacidad de restablecerse por el proceso de la cicatrización. Y mirando acá la imagen, ustedes observan donde previamente existió una lesión que está afectando la superficie de un tejido, puede ser la zona del epitelio, como también puede estar afectando ya en gran manera al tejido conectivo de un tejido. Y de sobremanera, esto puede ser una lesión leve o una lesión grave, dependiendo de la situación y del caso y de la causa que está siendo generada esta lesión en el tejido. Y la cicatrización se puede dar de dos formas: la regeneración del tejido, que es la reparación que se restablece por células madres pluripotentes, donde ellas tienen la capacidad de volver a regenerar el mismo tipo de célula y se restablece así las funciones. O por otra forma, si es que hay una pérdida del tejido o la extensión del tejido ha sido muy grave, en este caso se produce la fibrosis, la cicatriz por fibrosis, que es un acúmulo de fibras de colágeno ya en lesiones o heridas desgarrantes o quemaduras, o también si es que de repente el tejido no tiene la capacidad de regenerar, entonces el tejido tendrá la capacidad de reparar. También en la forma de la reparación de un tejido puede formarse cicatrización por fibras de colágeno. Y acá hay una regeneración o reestructuración del tejido que previamente fue lesionado. Y esto va a depender también de la situación de la lesión, si es una lesión grave o leve. Y en este caso son los dos tipos de reacciones. La reacción por regeneración puede ser una proliferación de células residuales y la maduración del mismo, como la cicatrización viene a ser un proceso de la reparación, que consiste en el depósito de tejido conjuntivo o conectivo para formar una cicatriz por fibrosis. Entonces hay que tomar en cuenta las diferencias de estas dos reacciones en la reparación de los tejidos. En una primera parte, la regeneración depende si el tejido ha sufrido una lesión leve, o depende también si la célula tiene la capacidad de regenerar, o sea, producir el mismo tipo de célula a partir de una célula madre pluripotente. Y esto también juega un papel muy importante, el ciclo celular. Si una célula tiene la capacidad de reestructurarse en sus células, entonces el tejido tiene la capacidad de regenerarse. Ahora, si en un tejido que ocurre una reparación, se produce una cicatriz más extensa llamada fibrosis, un acúmulo de fibras de colágeno que proviene de los elementos de la matriz extracelular. Y esta fibrosis es un acúmulo de fibra de colágeno por los fibroblastos
y va a depender si este tipo de cicatriz depende si la lesión ha sido extensa o grave, o si el tipo de tejido que se está intentando o tratando de cicatrizar es un tipo de tejido permanente, que nosotros vamos a estudiar ahora eso. ¿Cuáles son los tipos de reparación? Puede ser una reparación total, donde queda indemne, básicamente sería una regeneración de todo el tejido. Puede ser una cicatrización, la cicatrización extendida de acuerdo a la lesión, principalmente si es una lesión grave, o si es que el tejido, el tipo de célula del tejido lesionado es de tipo permanente, sufre una fibrosis, o en casos de inflamación crónica, también existen intentos de reparación constante. Y acá lo que nosotros habíamos visto en el capítulo anterior, que básicamente lo que ocurre en la inflamación crónica es una reparación del tejido, un intento de reparar ese tejido lesionado, pero sin llegar a la fase de resolución. Mirando aquí en la inflamación aguda, sí se restablece todas las funciones y el tejido lesionado y llega a la fase de resolución. Ya en la inflamación crónica no tiene esta fase de resolución, porque las causas que originan la inflamación crónica son persistentes. Lo que vemos aquí es un caso de fibrosis, coexistiendo la lesión crónica, coexistiendo. Acá hay una lesión y al mismo tiempo, simultáneamente, ocurre intentos de reparación por fibrosis. Y fibrosis es sinónimo de pérdida de las funciones de ese tejido. Diferente de la regeneración, que acá la regeneración se restablece las funciones. En una cicatriz muchas veces se pierden las funciones del tejido que ha sido fibrosado. Y acá está lo que va a depender de una célula para regenerarse o repararse posterior a una lesión. Y es importante conocer a 3 tipos de células o tejidos de acuerdo a la división celular. Haciendo un pequeño repaso sobre el ciclo celular. Nosotros habíamos estudiado en biología que el ciclo celular es un ciclo que se genera por estímulos constantes de la mitosis. Esto en la interfase. Y este ciclo en la interfase hace procesos de crecimiento y síntesis de proteínas y síntesis de ADN. En la primera fase del ciclo hablamos de una fase G1. G significa crecimiento, growth en inglés. G1, en la primera fase de crecimiento, luego viene la fase S de síntesis celular, luego viene la segunda fase de crecimiento, la G2, para luego dar lugar a la mitosis, que es básicamente formación de células hijas a partir de una célula madre pluripotente. Una célula madre pluripotencial tiene la facilidad de generar 2 células hijas genéticamente iguales. Luego viene la fase G0, que son la fase en stand-by, dicen. También las fases que ellos dependen de un estímulo para producirse la división celular. Entonces, hay células que constantemente se están dividiendo. Por ejemplo, la epidermis. Y es un tipo de célula que forman tejidos lábiles que están en constante división. Además de la epidermis, podemos mencionar a la vagina, la mucosa vaginal, al endometrio, que se observa en el cuello uterino, la mucosa digestiva. Son todos tipos de células que están en continua división, en constante división. Constantemente ellos hacen una división celular. Los tipos de células estables o tejidos estables son los que se encuentran en la fase G0. Ellos van a depender de un estímulo para cumplir el ciclo. En el caso ya son células que son capaces de acuerdo a una respuesta o una lesión.
hígado, células de músculo liso, son los ejemplos de células o tejidos estables que están en la fase G0 o también llamado fase de quiescencia. Son células quiescientes, también llamadas células estables. Los hepatocitos son ejemplos de células estables donde ellos tienen la capacidad de regenerarse si es que sufren una lesión. Luego están los tejidos permanentes, que ya son las células que ya no tienen la capacidad de generar la división celular, porque ya son células maduras, son células que ya han cumplido el crecimiento total de sus estructuras de la división celular. O sea que ellas no se dividen, porque ya han sido diferenciadas de formas terminales. Y estos son las neuronas, los músculos cardíacos, los cardiomiocitos, que una vez que sufren lesión, estas células, ellas ya no tienen la capacidad de regenerarse, puesto que son células permanentes que ya no cumplen en la división celular. Ellas ya no entran en ciclo celular. Son células permanentes que una vez que sufren una lesión, ellas no se regeneran, apenas se reparan. Y por eso acá da un ejemplo la neurona donde dice que son células permanentes que no se multiplican, o sea que ya no entran en esta fase de la división celular. Entonces, repitiendo, las células que entran en fase de división celular son las células de tejidos lábiles que constantemente se están dividiendo, las células de tejido estable que depende del estímulo puedan dividirse o replicarse, y ya los tejidos permanentes o células permanentes que una vez que han sufrido lesión ya no consiguen regenerarse, apenas repararse por otros elementos de la matriz extracelular. Es por eso que ocurre, por ejemplo, posterior a una lesión necrótica en el tejido muscular cardíaco, tras un evento isquémico que va a generar esto, un infarto agudo del miocardio, en la fase de resolución del miocardiocito ya no hay esta reestructuración de la fibra muscular. Acá será sustituida por fibrosis, por fibras de colágeno. Si este miocardiocito ha sufrido una lesión isquémica, por ejemplo, o tóxica, o viral, o cualquier agente causal que está generando una lesión en el músculo cardíaco, ellas ya no se regeneran, apenas se reparan. Se sustituyen las fibras musculares cardíacas, dependiendo del área de lesión, por fibras de colágeno. Y a eso se le llama proceso de reparación, cicatrización por fibrosis. Eso ocurre bastante posterior a un evento isquémico en el infarto agudo del miocardio. Bien, siguiendo acá con la explicación. ¿Cuáles son los mecanismos de reparación tisular? Ya habiendo estudiado los tipos de tejidos, podemos hablar que existen mecanismos de reparación tisular en tejidos lábiles epiteliales, donde constantemente ellos se dividen y tienen la capacidad de regenerar sus estructuras celulares. También podemos estudiar el mecanismo de reparación en tejidos estables parenquimatosos, por ejemplo, el tejido hepático, que es un órgano glandular que es donde las células están en fase de reposo o quiescencia. Y estos ocurren en el tejido hepático a partir de los hepatocitos residuales o a partir de células progenitoras. Entonces, los mecanismos de reparación tisular abarcan principalmente en estos tipos de tejidos lábiles y estables. Ya en los tipos de tejidos permanentes, ellas son sustituidas por fibrosis.
Bien, pasos en la formación de la cicatriz. Acá será citado las células que cumplen los pasos en la formación de la cicatriz. Cuando habíamos estudiado en el capítulo de inflamación aguda y crónica, y en ambos existen formación de cicatriz. En la inflamación aguda, la cicatrización ocurre en la fase de resolución. Ya la cicatrización en la inflamación crónica, y ustedes saben que en la inflamación crónica no llega a la fase de resolución de forma temprana, porque existen lesiones persistentes. Las causas que lesionan o que inflaman un tejido duran meses, semanas, meses o incluso años de lesión en el tejido. Pero en ese periodo también ocurre la fase de cicatrización en la inflamación crónica, diferente de fase de resolución. La inflamación crónica solamente llega a la fase de resolución si es que es eliminado, es erradicado el agente causal. El estímulo que produce la lesión se elimina en una inflamación crónica. Entonces podemos decir que la inflamación crónica ha llegado a su fase de resolución. Profe, hay alumnos intentando ingresar a la clase. Sí, yo estoy haciendo cada 5 minutos, estoy haciendo una pausa para aceptar. Y la clase ya empezó hace 20 minutos. Bien. Entonces es importante otra vez saber cuáles son los elementos para que ocurra una buena cicatrización. Están las células macrófagos. Estas células son las que se encargan de fagocitar restos de células que han sido, digamos, degeneradas en un proceso de inflamación, o mismo las células macrófagos como su principal función en el proceso inflamatorio como células de defensa que tienen que eliminar el agente causal de la lesión. Los macrófagos tienen que eliminar al agente causal. Puede ser un agente infeccioso, un patógeno, un microbio, puede ser tejido necrótico de una enfermedad autoinmune, puede ser cuerpo extraño que está causando la inflamación y participan activamente las células macrófagos. Ellos también son muy importantes para la erradicación del agente causal y así facilitar la cicatrización del tejido lesionado. Ahora sí. Bien, entonces, resumiendo un poco las funciones de las células macrófagos, fagocitar, tejido necrótico, microorganismo. Entonces ellos, una vez que eliminan, fagocitan del tejido lesionado, facilita el proceso de la cicatrización. Luego viene la angiogenia, que también vamos a estar definiendo un poquito así, bien básico, lo que es la angiogenia, que es la regeneración de vasos sanguíneos que han sido lesionados. Formación de un nuevo vaso sanguíneo, o también llamado neovascularización. La angiogenia también es la neovascularización. Luego está el tejido de granulación. El tejido de granulación ya es el tejido limitante que también está constituido por depósitos de fibrina para reducir la lesión en un tejido, para evitar una extensión de la lesión, o sea, la diseminación en el propio tejido. Es necesario que se produzca un tejido de granulación. Es un tejido que rodea a una herida, a una lesión, para evitar su propagación. Luego está la remodelación del tejido conjuntivo. Ya esto utiliza los elementos o células de la matriz extracelular. Si nosotros vamos a hacer un repaso de matriz extracelular, podemos mencionar a los fibroblastos, a los proteoglucanos, hialuronano. Son todos esos elementos que hacen parte de la matriz extracelular para facilitar así el proceso de remodelación.
Y lo que estábamos diciendo con respecto a la neovascularización, o también llamado angiogenia o angiogénesis, recordando que angio significa vaso sanguíneo y genia o génesis, origen o formación. Esto constantemente ocurre, una lesión de los capilares, principalmente capilares sanguíneos. Esto es válido para arteriolas, vénulas y principalmente capilares sanguíneos, o sea, vasos sanguíneos de pequeños calibres que hacen parte del sistema microvascular. Es más fácil recomponer o regenerar un vaso sanguíneo microvascular, o sea que un capilar o una arteriola, pero mucho más fácil otra vez constituir o regenerar un capilar. Recordando que en las lesiones que puedan afectar el tejido conjuntivo, en el tejido conectivo encontramos los capilares sanguíneos. Muchas veces estos capilares sufren lesiones por la vasodilatación o por lesiones citotóxicas endoteliales o por quemaduras. Entonces, constantemente los capilares sanguíneos están sufriendo lesión. Una vez que sufran lesiones, ellos rápidamente se producen el proceso de hemostasia, donde este proceso sirve para taponar el sangrado, las pérdidas sanguíneas de un capilar. Luego, cuando se restablece necesariamente la lesión donde ha sufrido el tejido, muchas veces se pierde gran parte, se destruyen los capilares. Para ese proceso de reconstitución de capilares sanguíneos, principalmente, a lo que estamos hablando se establecen los pasos de la angiogénesis o angiogenia. Y los pasos a seguir son una vasodilatación, donde en la inflamación aguda habíamos visto que por mediadores químicos, las citocinas, las histaminas, generan una vasodilatación para el aumento de la permeabilidad vascular. O sea que para facilitar muchas veces el reclutamiento de leucocitos al intersticio. Segundo paso que podemos hablar de la angiogénesis es la separación de pericitos y rotura de la membrana basal. Es donde se está separando y se está rompiendo. Luego viene la migración de células endoteliales, proliferación de células endoteliales, remodelación de los tubos capilares, atracción de células de los pericitos, células musculares lisas, y luego un feedback negativo para inhibir la proliferación ya de los elementos que se están constituyendo los capilares. Importante otra vez recordar aquí elementos de un capilar sanguíneo. Vamos a dibujar aquí un pequeño capilar donde se encuentra el pericito, que son los piecitos, y este es un podócito. Podocitos con sus pezinhos, que son los pericitos, que son estructuras de sostén para un capilar sanguíneo. Este es un capilar, él puede ser continuo, sinusoide, fenestrado, no importa, cualquier tipo de capilar. Recordando que este es un podocito, este es un pedicelo o pericito, y entonces se están reconstituyendo. Y aquí dentro de este capilar está constituido por endotelio. Y acá el endotelio recubierto, está revestido, tiene un revestimiento de una pequeña capa o membrana basal. Entonces, estos son así recordando los elementos de un capilar sanguíneo donde él tenga que reestructurarse en de acuerdo al tejido lesionado. Si acá hubo una lesión, entonces acá se va a reconstituir un capilar sanguíneo. Este proceso se llama angiogénesis o angiogenia. Y vamos a tratar de explicar mejor con esta imagen qué es lo que está ocurriendo en la angiogenia. Como estaba diciendo, es necesario activarse también factores. Y acá se activan factores de crecimiento endotelial vascular.
Esta es la sigla. Constantemente esto van a encontrar en el libro. Esta sigla, VEGF, que significa factor, está en inglés, por eso esta sigla está en este orden. En inglés, esto significa, o sea, está en inglés y en español, esto significa, la F es factor, G de crecimiento, E de endotelial y V de vascular, de atrás para frente. Factor de crecimiento endotelial vascular son los principales para estimular la reproducción, la formación de un nuevo capilar. Entonces aquí, este factor de crecimiento emite señales notch, donde el principal factor de crecimiento se desarrolla en el endotelio. ¿Vieron acá las células endoteliales? El endotelio aquí es plano simple. Para eso es necesario que el vaso sanguíneo, el capilar, esté en una fase de dilatación, o sea, tiene que estar en un estado de vasodilatación para que pueda, estimularse el crecimiento de otros vasos sanguíneos. O sea, si nosotros vamos a definir qué es la angiogénesis o la angiogenia, podemos decir que es la formación de un vaso sanguíneo, de un nuevo vaso sanguíneo, a partir de otro ya preexistente. Por eso es lo que vemos estos elementos así, en esta imagen. Vamos por la imagen. Vamos a tratar de entender la angiogénesis a través de la imagen. En el libro de Robbins nos trae esta imagen donde una célula endotelial vascular que contiene este factor de crecimiento, por eso se llama crecimiento endotelial, o sea que la célula endotelial hará crecer y con ese crecimiento el vaso sanguíneo está en un estado de vasodilatación para facilitar el desarrollo de otros componentes vasculares, una red de vascular. Para eso ocurre un desprendimiento del pericito, que es lo que rodea al capilar, y también hay una degradación de la membrana basal. O sea que también, como lo estaba mostrando aquí, los elementos del vaso sanguíneo. El podocito, el pericito, o pedicelo también llamado, la membrana basal, el endotelio, todos esos elementos que yo le había presentado a ustedes. Todo eso es necesario para que exista la angiogénesis o angiogenia. Y todos ellos hacen otra vez una reestructuración de un vaso que pueda unirse con otro vaso o ellos mismos formar un nuevo vaso sanguíneo. Acá ocurre un alargamiento del tallo vascular, formación del nuevo vaso. O sea que este que se estaba generando aquí ha generado otra célula porque esta actúa como célula madre pluripotencial. Ella tiene la capacidad de reproducir el mismo tipo de célula o el mismo tipo de origen celular para formar otros vasos vecinos o adyacentes. Ellos van a formar otra vez pericito, van a formar otra vez el endotelio y luego se restablece. Acá dice, en este paso es por una reparación del vaso sanguíneo. Acá hay una reparación. ¿Sí? Entonces, mediante el brote de nuevos vasos, pasos de los procesos y sus señales, nueva formación unen a otro para formar un nuevo vaso sanguíneo. Entonces, en esta imagen considero que es un poquito más fácil incluso de explicar la neovascularización. En primera parte, se establecen, tiene que haber una migración primariamente, una migración de las células pluripotentes que se encuentran en la médula